Desde niña, la joven vivió en soledad. Su madre murió temprano y su padre casi nunca estaba presente. Un día lo buscó, esperando afecto, pero recibió solo reproches y frialdad. Esa herida la convenció de que él nunca la había amado. Al crecer debutó en la alta sociedad. En su fiesta de presentación, su padre no apareció. En medio de la tristeza, un caballero se acercó con palabras amables. Para ella, privada de cariño durante tanto tiempo, fue un gran consuelo. Desde entonces lo siguió, hasta convertirse en su compañera. Después de 3 años, todo terminó cuando él confesó que amaba a la princesa. Ella quedó abandonada y con el corazón destrozado. Poco después, durante un banquete, la princesa cayó inconsciente tras beber una copa. La última persona en entregársela había sido ella. Las sospechas recayeron de inmediato sobre su figura, aunque suplicó su inocencia. El emperador, furioso, ordenó arrestarla. En ese instante apareció su padre, y ella creyó que por fin la protegería. Sin embargo, él la apartó fríamente y pidió encargarse personalmente. Propuso encerrarla en la sala de las sombras, una prisión de la que nadie podía escapar. Ante la puerta, la joven rogó con desesperación. Su padre respondió con voz helada. Entre lágrimas, pensó que había sido totalmente abandonada. Pero justo antes de que la celda se cerrara, él le entregó en secreto un objeto pequeño y pronunció una sola palabra: resiste. En una celda gélida, Jubelian, la villana marcada por el destino, aferraba el regalo de su padre, un puñal frío como su abandono. El dolor le atravesaba el alma, sus lágrimas caían en silencio. De pronto, la puerta chirrió y entró un príncipe cubierto de armadura negra, con una reputación temida. Con voz cortante, ordenó a los guardias apartarse, decidido a arrancar la verdad de Jubelian, acusada de dañar a su hermana. Los guardias, temblorosos, advirtieron que no había autorización. Él soltó una risa gélida. En su desesperación, apretó el puñal, una risa amarga cruzó sus labios, y tomó una decisión final. El príncipe rugió, corriendo para detenerla, pero fue tarde. La historia se detuvo, dejando el misterio del verdadero culpable en las sombras. Entonces, una joven corriente antes una estudiante universitaria que trabajaba sin descanso, acumulando certificados, soñando con un futuro brillante, descubrió que había renacido como Jubelian. En su vida pasada, lo dio todo, pero un accidente lo cambió todo. Ahora, frente a Mikhail, su novio, que llegó 3 horas tarde sin disculparse, Jubelian no se quedó callada. Lo enfrentó con valentía, dejándolo desconcertado. Recordando cómo Jubelian acosaba a otros por Mikhail, juró cambiar. Con una chispa de determinación en el corazón, Jubelian emprendió un camino para redimirse. Mikhail, con voz severa, preguntó qué le hacía gracia, pero Jubelian ya no le importaba. Ella frunció el ceño por su actitud, pero se contuvo y declaró: te dejaré ir. Sus palabras de despedida lo dejaron paralizado. Él no podía creerlo, convencido de que era otro de sus juegos para llamar su atención. Sin embargo, esta vez, Jubelian se dio la vuelta con decisión, sin mirar atrás. Fue en ese instante cuando Mikhail sintió un vacío inesperado, como si algo que siempre había tenido a su lado desapareciera de pronto. Al regresar a la mansión, se encontró con el duque Floyen, su padre. Con su cabello plateado y sus ojos azules, se erguía como una figura imponente. Su indiferencia era la misma de siempre, fría y distante. Pero Jubelian ya no buscaba en él cariño ni reconocimiento. Esta vez sonrió cortésmente, ocultando lo que sentía de verdad. En su corazón ya había tomado una decisión: no suplicaría más por amor, sino que viviría para sí misma. Jubelian se sorprendió al escuchar la voz del duque Floyen, pues hacía mucho tiempo que él no se dirigía a ella. En un instante, recordó la mentira de Mikhail sobre su supuesto entrenamiento y sintió aún más indignación. Sin embargo, contuvo sus emociones y se dijo a sí misma que Mikhail ya pertenecía al pasado. Cuando su padre preguntó la razón de aquel cambio, Jubelian respondió con franqueza: nos hemos separado. La respuesta hizo que el duque frunciera el ceño, ya que siempre había considerado a Mikhail como un candidato ideal para la sucesión. Aún así, Jubelian no se inmutó. Afirmó que solo deseaba casarse con alguien que realmente la amara y, lo más importante, que anhelaba ser feliz. Sus palabras dejaron a su padre en silencio, quien terminó dándose la vuelta y marchándose, dejando a Jubelian con una extraña sensación de vacío, pero también de alivio. De regreso a su habitación, se encontró con Marilyn, la doncella que siempre vivía tensa por los cambios de humor de su señora. Esta vez, cuando Marilyn preparaba el baño para ella, se sorprendió al descubrir que su señorita estaba llorando. Tras la tensa conversación con su padre, Jubelian comenzó a actuar para cambiar la imagen que los nobles tenían de ella. Con cuidado, escribió cartas de respuesta a las misivas sociales, algo que nunca había hecho antes, y pidió a Marilyn que las enviara. Su objetivo era claro: disminuir la antipatía hacia ella y, al mismo tiempo, abrir el camino hacia una vida más libre. Mientras tanto, Mikhail, el hombre que había traicionado sus sentimientos, se enfureció al descubrir que era el único que no había recibido respuesta.
Estaba convencido de que el cambio de Jubelian no era más que un truco ridículo para llamar la atención, pero la imagen de su sonrisa seguía persiguiéndolo sin descanso. En otro rincón de la sociedad, los nobles murmuraban con asombro sobre la carta de la señorita Floyen. Algunos estaban sorprendidos, otros desconfiaban, e incluso había quienes sentían envidia por no haber recibido una. Sin embargo, todos coincidían en algo: un gesto tan pequeño había bastado para colocar a Jubelian en el centro de atención. De regreso a la mansión, ella continuó con su vida retirada: leer libros, comer dulces y disfrutar de momentos de tranquilidad. Los libros que el duque Floyen le había entregado parecían áridos al principio, pero ocultaban estrategias fascinantes que la cautivaron. De manera accidental, encontró un colgante familiar, una joya de su padre, y decidió devolvérselo. Camino al despacho, Jubelian escuchó de repente la voz grave y fría de su padre junto a la de un hombre desconocido. Oculta tras una columna, vio la espalda ancha, el cabello negro y los ojos rojos e imponentes de aquel individuo. Era Max, un nombre que rara vez su padre pronunciaba con cercanía. Su belleza gélida y el aura peligrosa que lo rodeaba hicieron que Jubelian reconociera que era el primer hombre capaz de estar a la altura del duque Floyen. Dentro de la mansión, los rumores sobre una rata hicieron que el ambiente se tornara tenso, pero el duque Floyen comprendía bien que aquello no era más que un pretexto para mantener el control. En silencio observaba cada movimiento, especialmente después de recibir una serie de cartas de Mikhail, quien insistía en que Jubelian solo fingía para llamar la atención. La ira del duque estalló, y ordenó quemar toda la correspondencia, cortando cualquier vínculo. Mientras tanto, Jubelian recibió inesperadamente una carta de Rose Arlo, la joven del linaje del conde Arlo. La misiva la invitaba a su fiesta de cumpleaños en 3 semanas, acompañada de palabras afectuosas. Para alguien como Jubelian, a menudo menospreciada por la alta sociedad, era una oportunidad única de forjar nuevas relaciones. Tras meditarlo, respondió con una carta decorada con flores secas y cintas, gesto que conmovió a Rose y dio inicio a una amistad inesperada. De la reserva inicial, Rose pasó a esperar con ilusión la presencia de Jubelian en la celebración, preparando con entusiasmo cada detalle de su respuesta. El intercambio de cartas poco a poco tejió un lazo distinto a la imagen de señorita arrogante de la que tanto se hablaba. Para Jubelian, aquello representaba un paso esencial en su plan de romper con un destino trágico. Con el fin de prepararse para la fiesta de Rose, Jubelian quiso hallar un regalo especial. Se atrevió a salir, ignorando los murmullos de la nobleza. A pesar de la oposición de sus guardias, buscó el taller de Jan Fiodor, un artesano talentoso que atravesaba dificultades. Con su conocimiento del futuro, confiaba en su habilidad y encargó una pieza artesanal. El obsequio no sería solo una joya, sino también un símbolo del compromiso de Jubelian con una nueva vida, donde construiría relaciones por sí misma y crearía un destino más brillante. Mientras paseaba, Jubelian decidió comprar un par de gemelos plateados con una piedra azul en el centro como regalo para su padre, el duque Floyen. Ella lo consideró un obsequio de soborno, para apaciguarlo cuando devolviera el colgante que había guardado demasiado tiempo. Poco después, Jubelian se encontró inesperadamente con Ridian Doyle, conocido como un chismoso de lengua venenosa. Ridian era primo de Mikhail, el exnovio de Jubelian. Él se mostró demasiado familiar, la llamó por su nombre y besó su mano, lo que la incomodó. Temiendo que Ridian hablara con Mikhail, Jubelian terminó la conversación apresuradamente y se marchó. Sus temores se hicieron realidad cuando Ridian visitó a Mikhail para contarle cómo había visto a Jubelian. Le dijo que ella había comprado unos gemelos, un regalo que las mujeres suelen dar a sus amantes. Esta noticia enfureció a Mikhail. Aunque antes había deseado que Jubelian persiguiera a otro hombre, ahora se sintió traicionado y juró vengarse de ella por engañarlo. Mientras tanto, Jubelian regresó a casa y supo que su padre, el duque Floyen, había partido al campo de entrenamiento y estaría ausente varios días. Guardó los gemelos y el colgante en un cajón. Al mismo tiempo, Max, discípulo del duque Floyen, observaba a su maestro. No comprendía por qué el duque era tan leal al emperador y sospechaba que su punto débil era Jubelian. Decidió investigar por sí mismo sobre ella. Esa noche se coló en su dormitorio para ver cómo reaccionaba. Jubelian despertó y vio una sombra que la observaba fijamente. Pensó que era un ladrón o un asesino, pero no sintió miedo, ya que sabía que aún tenía un papel importante en la historia. Con calma habló con el extraño y descubrió que era Max, el discípulo de su padre. Cuando sus caballeros acudieron a revisar, Max le puso la espada en el cuello para intimidarla. Jubelian, comprendiendo su intención, mintió diciendo que solo había tenido una pesadilla y estaba leyendo. Después de que los caballeros se retiraron, ella le exigió a Max que bajara la espada, lo que provocó que él frunciera el ceño con ira. Jubelian le pidió a Max que se marchara porque estaba demasiado cansada y quería dormir. Sin embargo, Max respondió que no tenía un hogar al que regresar. Jubelian supuso que podría ser un mercenario o un espadachín errante, y le ofreció quedarse a dormir en su habitación. Ella le entregó una manta y se acostó. Max se mostró incómodo ante la despreocupación de Jubelian,
pero sintió un cansancio nunca antes experimentado y finalmente terminó quedándose dormido en su cama. En su sueño, un feroz dragón devastaba el imperio. Irrumpió en la mansión y sopló un aliento ardiente directamente hacia ella. Antes de ser devorada, su padre apareció, se interpuso y rugió: ¿te atreves a atacar a mi hija? No te perdonaré. Aunque sabía que solo era un sueño, se sintió feliz y despertó con buen ánimo. Pero esa alegría se desvaneció al descubrir a un hombre durmiendo en su cama. ¿Por qué eligió justo este lugar? ¿Será que le gusta mi cama? Suspiró y observó su rostro dormido. Ya no tenía aquella mirada feroz, solo una extraña calma. Aunque tenga un carácter horrible, realmente es muy guapo. Sin embargo, si alguien la viera así, seguro pensaría que había secuestrado a un apuesto joven. Con ese pensamiento, cerró la puerta y se inclinó para sacudir su hombro. «Despierta». Ah. Antes de terminar la frase, fue empujada con fuerza al suelo. Si no fuera por la alfombra, seguramente se habría lastimado la espalda. «¿Qué estás haciendo?», rugió él, con los ojos brillando mientras su cuerpo se inclinaba sobre ella. Ella lo observó, irritada. Claramente le había dado un lugar para descansar y lo despertó a tiempo, pero él respondía con rudeza, sin un ápice de gratitud. Ese comportamiento le recordó a alguien de su vida pasada, alguien a quien trató con todo el corazón pero que siempre fue frío y distante. De verdad no entiendo, ¿por qué se parece tanto? Ese pensamiento le provocó incomodidad y melancolía a la vez. Pero enseguida se contuvo y decidió preguntarle directamente por qué siempre hablaba de manera tan áspera. Al notar su mirada, él gruñó: «¿Qué miras?». Esa pregunta llena de rencor la hizo olvidar lo que iba a decir y, de pronto, soltó una risa. Él frunció el ceño, claramente molesto. «¿Por qué te ríes?». Ella no pudo contenerse, porque ese gesto de enfado le recordó a un pequeño gato negro que conoció en su vida pasada, feroz y adorable al mismo tiempo. «Deja de reírte», ordenó él con seriedad, lo que solo hizo que le costara más contenerse. En ese momento, afuera sonó la voz de Marilyn: «Señorita, ¿ya despertó?». Ella se apresuró a dejar de reír, recuperando la seriedad. Mirando al hombre aún inclinado sobre ella, frunció el ceño: «Oye, ¿puedes apartarte?». Aunque de mala gana, él se levantó. Ella extendió la mano esperando que la ayudara, pero él solo la miró de reojo y se giró. Así que tuvo que levantarse sola, sacudiendo el polvo de su vestido con un suspiro. «Terco, nunca escucha». Pensando eso, de pronto lo tomó de la mano para arrastrarlo. «¿Qué estás haciendo?», gruñó él, fulminándola con la mirada. Como no logró moverlo, ideó un plan: «Ven conmigo, tengo algo que mostrarte». Dicho esto, lo llevó a la sala contigua de vestuario. Un lugar lo bastante privado para evitar problemas. Ella abrió el armario y, con voz seria, dijo: «Si no quieres malentendidos, quédate tranquilo aquí». Él frunció el ceño: «¿Malentendidos de qué tipo?». Ella se sonrojó pero respondió con firmeza: «La gente pensará que pasamos la noche juntos». «¿Y de qué otra forma sería?», preguntó él, curioso. Ella titubeó antes de aclarar: «Como cuando los animales se aparean». Apenas terminó de hablar, él gritó de inmediato, pero ella apresurada le tapó la boca: «SHHH». «¿Quieres que Marilyn lo escuche?». Cuando él por fin se calmó, ella suspiró aliviada: «Yo tampoco quiero que haya malentendidos. Así que, por favor, coopera». Su rostro se ensombreció un instante, pero terminó asintiendo. Ella cerró de golpe la puerta del armario. En ese momento, Marilyn habló desde fuera: «Señorita, ¿por qué cerró con llave?». Ella se sobresaltó y se apresuró a abrir: «Yo temí que algún extraño se colara». Marilyn soltó una risa: «En la mansión del duque ni asesinos ni ladrones se atreven a entrar. ¿Quién sería tan loco?». Ella guardó silencio. En efecto, no había ladrones, solo un intruso insolente escondido en el armario. De todos modos, debería tener cuidado. Sobre todo ahora que su padre está ausente. Marilyn de pronto le estrechó la mano: «No se preocupe. El maestro sin duda regresará sano y salvo». Ella asintió. Si ni siquiera la espada más poderosa del imperio lograba volver, ¿quién podría hacerlo? Hoy hace buen tiempo, ¿le gustaría dar un paseo? En otro momento, ella habría aceptado al instante. Pero ahora había un huésped no invitado escondido en su ropero. «Hoy no me siento muy bien». De hecho, tras una noche fría, su cuerpo estaba agotado, y además esa mañana había sido empujada contra el suelo, con la espalda aún dolorida. «¿Quiere que llame al médico imperial?», preguntó Marilyn preocupada. «No hace falta, solo me caí accidentalmente de la cama». Apenas Marilyn se marchó, ella fue deprisa a abrir el armario. Dentro, el hombre seguía en cuclillas, con un aire fastidiado. «¿Ya puedo salir?», dijo él con brusquedad. Ella no se molestó en discutir.
Desde la noche anterior había dejado de esperar cortesía alguna de él. Sin añadir más palabras, abrió suavemente la puerta. «Ya puedes salir», su voz sonó dulce. Él quedó momentáneamente inmóvil ante aquel resplandor en su porte. Ella sonrió, radiante como una flor recién abierta. «¿Tienes hambre, verdad?». Para sorpresa de él, ella incluso lo invitó a desayunar juntos. Alguien que nunca se había acostumbrado a comer acompañado de inmediato se preguntó por qué. Ella explicó sonriente que comer juntos siempre sabía mejor. Dicho esto, tomó con delicadeza la patita del gato a su lado, prometiéndole que la cocina del jefe era magnífica. Aquella repentina cercanía hizo que el corazón de Max latiera con fuerza, un sentimiento extraño lo invadía como nunca antes. Pero para su sorpresa, el desayuno resultó ser un sándwich de pepino, lo que más odiaba en la vida. Bajo la mirada atenta de ella, Max tembló al tomar el pan, llevándolo a la boca a regañadientes. Cerró los ojos con fuerza y mordió un bocado mientras el sudor le corría por la frente. «¿Qué tal? ¿Está rico?», preguntó ella con expectación. Incluso el gato parecía disfrutar, esforzándose por tragar poco a poco y asintiendo de manera mecánica. Ni él mismo entendía por qué lo hacía. Pero al ver la alegría de ella, aquel sentimiento extraño volvió a florecer en su pecho y, de repente, el pepino que tanto detestaba ya no le supo tan desagradable. Después de la comida, el sueño se apoderó de ellos. Mientras Jubeyan leía un libro, Max poco a poco se relajó, recostándose cómodamente en el sofá. Ella lo miró de reojo y pensó, seguro que él no sabe que ese lugar es en realidad mi rincón de descanso favorito. Al notar su mirada atenta, el gato no pudo hacerse el desentendido. «¿Qué miras?», frunció el ceño él. «Solo, te ves muy cómodo durmiendo». En su interior surgió otra preocupación, ¿cuándo se irá? ¿Acaso quiere quedarse hasta que mi padre regrese? Claramente solo lo había invitado a un desayuno, y encima de un plato que ella no apreciaba. Mientras se preguntaba qué regalo elegir para su padre, su mirada se detuvo en Max. Pensó que, siendo discípulo de su padre, seguramente él conocía bien sus gustos. Molesto por ser observado, Max habló: «Si tienes algo que decir, dilo de una vez». Ella titubeó: «¿Qué opinas de regalar unos gemelos?». Su rostro se sonrojó, la mirada se volvió vacilante y cada gesto levantaba sospechas en el otro. De repente, Max le arrebató el libro que sostenía, se inclinó cerca y preguntó con brusquedad: «¿A quién planeas dárselos?». «¿A quién más podría dárselos?». «Tú sabes bien eso». Al oírlo, Max se quedó atónito. Recordó el rumor de que ella había perseguido a otro llamado Mikhail y resintió: «¿Todavía piensas en ese inútil? ¿Vale la pena que le regales algo a alguien así?». El rostro de ella se ensombreció. Su atención genuina había sido respondida con desprecio, dejando un nudo en su garganta. «Eres demasiado cruel». «No soy alguien sin orgullo». Apretó su vestido, temblando mientras contenía la amargura. «No persigo a nadie. Solo quiero mejorar la relación con mi padre». En ese momento, el ambiente cayó en silencio. Max se dio cuenta con asombro de su malentendido. Un segundo después, ella soltó una risita, aumentando su incomodidad. «Oye, ¿puedes dejar de reír? Di algo». Finalmente, Max suspiró: «Quieres regalar unos gemelos, ¿verdad? Para un espadachín no son prácticos, pero se ven muy elegantes». En su mente surgió otra duda: ¿acaso no sabe que su padre la ama profundamente? Siempre ha sacrificado todo por ella, y ella ni siquiera lo nota. Mientras tanto, en otro lugar, su padre, el digno duque, descansaba recostado en una rama, intentando dormir. De repente, un pajarito lo alabó por su apariencia. Él intentó espantarlo, pero el ave persistió, sin querer marcharse. «Esto no está bien, mi hija teme a estos animalitos», murmuró.